Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bendición poder estar nuevamente junto con ustedes para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo Salmo número 16, Salmo capítulo 16. Si gustan, por favor, encontrar en su Biblia el libro de los Salmos y vamos a ver hoy el capítulo 16. Vamos a leerlo todo y después regresamos para ver algunas de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros en estos capítulos. Dice así, Salmo capítulo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, te honramos y te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das esta noche de compartir tu palabra, leerla juntos, junto con tu pueblo, con la iglesia, con cada uno de los hermanos y hermanas, Padre Santo, que se han conectado para que en esta hora podamos tomar este tiempo después de nuestras horas de trabajo, de actividades y antes de ir a dormir podamos descansar sobre todo nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente, descansar y también enfocarse en ti, en tu palabra, en tus promesas, en lo que tú eres para cada uno de nosotros. Continúa bendiciéndonos y llénanos cada día más y más de tu palabra, de tu Espíritu Santo y de la fortaleza, Señor, que a través de tu Espíritu Santo de ella provee. Te honramos y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, nos encontramos aquí en Salmo capítulo 16 y algunas de las Biblias tienen un subtítulo debajo de donde está el capítulo 16, donde diría el capítulo 16, y el subtítulo es Mictam de David. Algunos observadores, estudiadores profundos de la Escritura creen que esto quiere decir un salmo de oro o un salmo preferido por David. No todos dicen lo mismo acerca de esto, algunos creen que no significa nada. Sin embargo, es interesante que se encuentra este subtítulo en otros dos salmos de la Escritura. Podríamos concluir que debía de haber significado algo, pero no hay comúnmente una observación específica de lo que querría decir, aunque sí hay dos versiones, una que significa un salmo preferido de David o el salmo oro del rey David, que a él le gustaba que se cantara este himno. Sea de una o de otra forma, lo que sí podemos ver, ya que lo hemos leído, es muchas bendiciones que en este salmo se encuentran y cómo este salmo en sí se enfoca en que nuestro Dios y estar permanentemente, constantemente en su presencia significa para el cristiano nuestra herencia. En el versículo primero encontramos una pequeña oración en este versículo y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y él comienza
dándole gracias a Dios, pidiéndole también que lo guarde. La palabra guárdame también se puede interpretar como persevérame, protégeme, cuídame. Y se toma un corazón humilde, un corazón que necesita la protección de Dios, un corazón que refleja la dependencia total de Dios. Y es una buena forma para nosotros quizás de comenzar nuestro día, comenzar alguna actividad, algún evento, algún proyecto, alguna reunión, pedirle a Dios que Él nos preserve, nos proteja, nuestro Dios, pues en Él confiamos. Una oración muy pequeña, pero que habla mucho de la dependencia que David tenía de Dios y nos enseña a nosotros a hacer también lo mismo y pedirle que Él nos guarde y Él nos cuide. En el versículo que sigue, en el 2, nos dice, oh alma mía, dijiste a Jehová. Y cuando encontramos esta palabra de oh alma mía, es más bien una expresión que viene de lo profundo del corazón de la persona, donde clamamos a Dios, donde profundizamos en nuestra idea, nuestra conexión con Dios, de hacerle llegar nuestro profundo pensamiento de que nuestra alma le diga a Jehová, tú eres mi Señor. Y nos damos cuenta que David está hablando consigo mismo. ¿Cuántos de nosotros hablamos consigo mismo? Quizás cuando estamos enfrente del espejo, cuando tenemos una situación que se nos está volviendo complicada y nos dedicamos a nosotros mismos decirnos qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos responder, cuál debería de ser nuestra actitud. Y David se dice a sí mismo de esta manera, extendiendo su oración a Dios. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Y nos damos cuenta que esta práctica era muy popular en David, de hablarse a sí mismo, de glorificar a Dios en vez de que otra persona lo alentara. Él mismo se alentaba, él mismo se hablaba a sí mismo. Y encontramos, por ejemplo, en Salmo 43:5, donde él dice estas palabras que al leerlas vienen sin duda a nuestras mentes, que más de alguna vez las hemos oído leyendo todo el capítulo de Salmo 43, o quizás algunos de nosotros las conocemos de memoria, y las decimos frecuentemente, y vemos cómo David también utiliza este versículo para hablarse a sí mismo, y él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y vemos cómo hay una progresión de la preocupación, de la inconformidad, de lo que este hombre de Dios está sintiendo. Y muchas veces nosotros podemos también reflejar lo mismo, parecernos a él, de cómo algunas veces tenemos esa batalla dentro de nosotros. ¿Y dónde está el incremento de su preocupación cuando él dice, ¿por qué te abates? Y la palabra abatir tiene mucho que ver con estar dando continuamente vueltas y vueltas y vueltas en el mismo pensamiento como un siglo sin llegar a una conclusión, sin llegar a una forma donde estemos en paz con nosotros mismos. Y la progresión se hace notar cuando él dice, ¿y por qué te turbas? Donde ya la preocupación está en una forma muy acelerada de preocuparse, de pensar, de temer y de estar en este siglo donde los pensamientos no pueden concluir en algo y no se encuentra la salida de lo que se está pensando. Y él dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo nos da la respuesta, así como nosotros cuando llegamos a un momento donde estamos bastante preocupados, quizás en las noches, si uno se llega a levantar muy de madrugada,
los pensamientos comienzan a venir a nuestras mentes y comenzamos a tratar de analizar alguna preocupación específica que tuvimos el día anterior o algo que nos preocupa que se ha de presentar en ese día después de levantarnos. Y él dice a sí mismo, espera en Dios. Ese debe de ser nuestro caminar de nosotros también. Esperar en Dios, confiar en Dios, que no se abata más nuestra alma, que no se turbe más nuestra alma, sino que confiemos y esperemos en el Señor. Y terminando el versículo de Salmo 43:5 dice, espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mía y Dios mío. También en el versículo 2 nos dice él, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué bien podemos tener fuera del Señor, fuera de Dios? Ningún bien. Él es nuestro único bien. Él es nuestra herencia. Todas sus bendiciones, sus promesas y todo lo que Él ya ha hecho por nosotros nos dan la confianza y la seguridad que no necesitamos a nada más, solamente necesitamos al Señor. Y recordamos las palabras que el Señor les decía a sus discípulos en Juan, cuando Él estaba hablando de una manera fuerte a sus discípulos, a sus seguidores, y les estaba enseñando, y ellos comenzaron a pensar qué es lo que Él les estaba diciendo, y algunos de ellos decidieron retirarse de seguirlo, y se fueron. Algunos de los discípulos del Señor Jesús, seguidores, estudiantes del Señor Jesús, se fueron. Y cuando se quedan los apóstoles, Jesús debe de haber mirado los que se fueron, y luego ver a sus más allegados estudiantes, a sus apóstoles. Y él en el versículo de Juan 6, 67 y 68, él les dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fuera de ti no hay nadie más que pueda saciarnos, que pueda llenarnos, que pueda satisfacernos. Tú eres el centro de nuestra dependencia, de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra paz, de sentirnos en plenitud del gozo que tú nos has dado. Y así, de igual manera, nosotros cuando estamos pasando alguna situación, y el Señor mismo nos ha dicho que en el mundo hemos de tener aflicciones, preocupaciones, algunos más grandes que otras, pero cuando hablamos de algo personal, quizás para nosotros sea lo más difícil que nos ha pasado. Cualquiera que sea el efecto que esto nos ocasiona, podemos nosotros volver nuestros ojos al Señor Jesús y depender totalmente de Él, porque Él desea ayudarnos y guiarnos en cualquier circunstancia que nosotros estemos, de tal manera que nosotros podamos decir, Señor, fuera de ti no hay nadie más importante para mí, de quien dependo yo. En el versículo 3 nos dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y aquí habla de sus hermanos, nosotros diríamos hoy día nuestros hermanos en Cristo Jesús, nuestros hermanos de la iglesia, nuestra nueva familia en el Señor Jesús. Somos nosotros. ¿Santos en qué sentido? Que Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús, nos ha limpiado y nos ha separado para darle a Él gloria y honra y para que nosotros estemos dedicados a su servicio en pensamiento, en alma y en nuestros sentimientos y emociones. Nosotros estemos enfocados, separados para servirle a Dios. Y David se complacía cuando estaba cerca de sus hermanos. Y él nos da un adjetivo, tenemos como cristianos, como santos separados para Dios, muchas cualidades, muchas características, y él nos ofrece una que es íntegros, personas
rectas delante de Dios, por lo tanto rectos también delante de los hermanos. Él dice, es toda mi complacencia. En otra versión, esta frase él la diría, ellos son mis héroes, son de quienes puedo gozarme, son a quien puedo recurrir. Tenemos un mismo pensamiento, tenemos un mismo sentir, tenemos una misma razón. Nos conocemos, hemos leído la palabra juntos, alabamos a Dios, conocemos los mismos coros, los mismos himnos y sabemos nuestras batallas, nuestras ansiedades, pero también sabemos a quién vamos y dependemos los unos de los otros. ¿Para qué? Para fortalecernos, para alentarnos, para afilarlos unos a otros, darnos una ayuda cuando necesitamos, tenemos alguna preocupación o algún problema. Y él consideraba a estos santos rectos y los consideraba como personas en quien él podía depender. También cuando sabemos que si amamos al Señor, entonces también vamos a amar a los hermanos. Si es una misma conexión que nos une, pues tenemos un mismo común entre los hermanos, los santos de la iglesia. También él nos dice en el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y uno pudiera pensar, ¿por qué pasar por una circunstancia donde se multipliquen los dolores de uno? Más bien uno desearía que los dolores, las angustias, los pesares cesaran, fueran menos, terminaran. Pero la Escritura, como comenzábamos leyendo en el Salmo 1, nos habla de aquellos que hemos venido al Señor, aquellos que dependemos de Dios, pero también habla de los necios, de los que todavía no han rendido su vida al Señor. Y los dolores a estas personas se les multiplican. Se les multiplican porque no han querido acercarse y venir al Señor. Y nos dice la razón, que es muy importante, la razón por la cual se les multiplican sus dolores. ¿Cuál es la razón? Sirven diligentes a otro Dios. Y cuando leemos esa palabra diligente es que tienen un enfoque, tienen una voluntad que hablan expresamente de servir, de dedicar, de dar sus fuerzas y su vida y su enfoque a servir a otras cosas, a otros sistemas fuera del Dios verdadero. Y llegan a ser estos otros sistemas, cosas materiales, cosas que dedican su tiempo y todo lo demás, llegan a ser su Dios y han reemplazado al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque solamente en el Dios verdadero tenemos la vida eterna y Él realmente nos sacia, nos llena, nos bendice. Todas las demás cosas en que pudiera depender el hombre van a ser al final del día frustrantes. Solamente Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y todos en un punto de nuestras vidas estamos trabajados, estamos cargados, estamos frustrados de querer llenarnos con algo que simplemente es algo temporal. Y estas personas que están buscando ser llenos, ser bendecidos, ser saciados, solamente van a encontrar multiplicación en sus dolores. Y por lo tanto, David dice que él no querría tener nada que ver con estas personas, pues termina este versículo diciendo, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. Y está hablando de sus ofrendas de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Los israelitas tenían vecinos, más bien dicho, de dos dioses, ídolos, particularmente Baal y Dagón. Al dios Baal
los fenicios y cananeos les ofrecían sus bebés, sus hijas, y era una estatua con la cabeza de un toro y de la cabeza de la espalda hacia abajo, como un hombre sentado, extendiendo las manos hacia afuera. Y este ídolo, esta estatua, estaba hecha de bronce. Por debajo le prendían fuego, y el bronce, siendo un metal muy conductivo, se enrojecía por el calor. Y estos hombres y mujeres, y después también hicieron lo mismo los israelitas, traían sus bebés, los ponían encima de los brazos de este Baal, y los niños ahí, los bebés, pues se deshacían en las llamas. Las mujeres que habían dado aprobación de que sacrificaran a sus hijos, trataban de callar sus gritos, tocando tambores y música para que no se oyeran los gritos de los bebés que estaban siendo deshechos en estas llamas, y ellos así ofrecían a sus dioses, como en este caso a Baal, a sus bebés. El otro dios que los filisteos tenían, enemigos de los israelitas, era otro dios que le llamaban Dagón. Y la mitad de su cuerpo era de un hombre, y la mitad para abajo era de un pez. Diríamos, sería una sirena, pero en este caso, como era la parte de un hombre, de la cintura para arriba, diríamos que sería un sireno, ¿no? Regularmente se conoce la sirena como un femenino, pero sería mitad pez y mitad hombre. Y también se le presentaban seres humanos en sacrificios a estos ídolos. Y en ese tiempo, muchos de estos hombres, pueblos de alrededor de los israelitas, tenían a estos dioses como sus dioses para sacrificarles seres humanos. Más tarde, lamentablemente, su hijo Salomón permitió que estas prácticas se infiltraran en el mismo pueblo de Israel. Y como David advierte, nos habla de su corazón, de él diciéndonos: no ofreceré mis sacrificios, no daré lo mejor de mí a otros dioses, a otras cosas, a otros sistemas que reemplazan mi verdadera adoración al Dios verdadero. Y nos habla y nos enseña a nosotros hoy día. No tenemos ese tipo de ídolos que la gente adora, pero sí muchas cosas pueden reemplazar nuestra ofrenda, nuestro enfoque, nuestro sentido de darle lo mejor de nosotros a las cosas materiales, a los sistemas de este mundo, y nos da una buena palabra de advertencia que nosotros no dediquemos nuestras vidas a faltarle a Dios de esta manera y a reemplazar nuestra atención hacia Dios. En el versículo 5 nos dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción. Esto nos habla de cuando estamos a la mesa, tenemos porciones que se ponen en el centro de la mesa. Podríamos pensar en agua que tomar, se nos pone en una jarra, pero después nosotros tomamos un vaso y nos servimos de acuerdo a nuestra necesidad o lo que queramos tomar en el caso del agua. O si se pone en medio una ensalada, esa es nuestra porción, pero lo que acercamos hacia nosotros y lo que vamos a beber o vamos a comer, eso verdaderamente es lo que nosotros atraemos hacia nosotros mismos para satisfacernos. El Señor es nuestra porción y Él desea llenarnos, pero depende también de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos tomar? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Qué es la medida que nosotros vamos a traer hacia nosotros para que nos sustente, para que nos mantenga de una manera fuerte, hablando de algo alimenticio? El Señor quiere sostenernos, alimentarnos nuestra vida espiritual.
Ahora vemos en el Nuevo Testamento, específicamente vamos a leer en Efesios, cómo hay tantas bendiciones, herencias que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una vez que venimos al Señor Jesús y le adoramos y le hemos aceptado en nuestro corazón. Si gustan abrir su Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 3 del 1 al 9. Efesios capítulo 1 del 3 al 9 y lo leemos. Y vea usted que no vamos a tratar de explicarlo todos los versículos, pero sí vamos a hacer un pequeño énfasis en la voz para que nos demos cuenta de las herencias, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Efesios 1 del 3 al 9 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todas estas bendiciones Dios nos ha dado, nos ha adoptado, nos ha bendecido, nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha traído hacia sí porque a Él le plació, porque Él quiso hacerlo, porque de la abundancia de su corazón, su misericordia se extendió hacia nosotros. Nosotros, como dice Romanos, que estábamos en nuestros delitos, en nuestras ofensas y pecados delante de Dios. ¿Qué le podíamos nosotros ofrecerle a Dios? Nada. Él nos ofreció todo. Él es nuestra herencia. Él es todo lo que necesitamos. Y Él desea que cada día nosotros, como Jesús dijera, tengamos vida en abundancia. No simplemente una vida rutinaria de levantarnos, de ir, de hacer, de estar en la iglesia, de dejar alguna ofrenda, de cantar algunos cantos y irnos despejándonos, pensando del centro de lo que acabamos de venir a reunirnos para adorar a Dios y seguir con el resto de nuestra vida, sino que Él llegue a ser donde podemos obtener todo lo que necesitamos en cualquier momento de nuestras vidas. Y el lugar de adoración, el santuario, el estudio bíblico, en la casa, en algún salón, llega a ser el lugar donde todos nos juntamos con los hermanos, las hermanas, para aprender a depender de Dios, para alabar juntos, para oír los testimonios de unos y de otros y salir reforzados, alentados para seguir siendo bendecidos por Dios ya fuera del círculo que tenemos con la familia del Señor Jesús. Entonces, Él ha llegado a hacer todas estas bendiciones para David. Él decía en el versículo 6, regresando a Salmo 16, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hablando de las cuerdas, cuando algunas veces el Señor, como nos ama, como los padres amamos a nuestros hijos y necesitamos darles algún tipo de disciplina, en algunos casos necesariamente con alguna cuerda,
El Señor algunas veces nos tiene que pasar esa disciplina, pero para David esas cuerdas eran deleitosas, porque corrigen nuestro caminar, porque nos ayudan a caminar y a andar por el sendero, por el camino de las decisiones correctas que necesitamos hacer. Y así vayamos creciendo en el amor del Señor Cristo Jesús. Para David, él decía, es un deleite cuando el Señor me disciplina. Y por lo tanto, es hermosa la herencia que me ha tocado. Y nosotros podamos también decir lo mismo. Ahora vean ustedes en el versículo 7, y creo que en algunos de los capítulos anteriores hablábamos de esto. Y vean, lo leemos para luego pensar en aquello que ya hemos visto. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Dios es nuestro gobernante, nuestro maestro. Y Él nos aconseja, Él desea aconsejarnos. ¿Aconsejarnos para qué? Para que nosotros recibamos sabiduría de parte de Dios. ¿Y quién mejor que sea la sabiduría de Dios? ¿Cuándo es que recibimos la sabiduría de Dios? Entre más estemos en comunicación con Dios y estemos en su palabra, recibimos la sabiduría de Dios. ¿Para qué recibimos la sabiduría de Dios? Para tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Y algunas veces no sabemos cuándo se nos va a aproximar el momento de hacer una buena decisión. Se nos pregunta algo, se nos pide algo, y es importante hacer una buena decisión. Dios no quiere que comprometamos nuestra vida, nuestra integridad. Y Él desea que nosotros tengamos en ese momento toda la sabiduría. Cuando hemos estado cerca del Señor, cuando nuestros ojos de estudiar la palabra de Dios se han llenado de su sabiduría, las hemos depositado en nuestro corazón, estamos familiarizados con la voluntad de Dios. Entonces podemos tomar y hacer buenas decisiones. Siempre es bueno considerar aquellas decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Por ejemplo, casarse, entrar en algún negocio junto con otra persona, hacer alguna compra donde se va a tener que tener un compromiso de pagos por un largo tiempo. Es importante y es bueno consultar con Dios antes de encaminarnos a tomar esas decisiones, porque eventualmente cuando nos demos cuenta que no hicimos una buena decisión y querramos salirnos de ese contrato, de aquel compromiso donde ya estamos dentro de él, va a ser muy difícil. No solamente va a ser difícil, sino que va a ser muy costoso salir de esa situación. ¿Qué mejor que consultar con Dios? Ahora, obviamente que señalamos cada vez que expresamos, hablamos, enseñamos la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios, la necesidad de estar involucrados en su palabra y en la lectura. No solamente cuando lo hacemos solos en casa o en algún lugar. Cuando estamos en la iglesia recibimos el consejo de parte de los pastores, de los líderes, de los maestros. Los niños reciben consejo cuando están en las clases con sus maestros y les están enseñando la palabra de Dios. Cuando estamos en algún estudio bíblico y tenemos una mayor interacción entre unos y otros, dialogando y compartiendo y aconsejándonos unos a otros, también allí estamos obteniendo sabiduría. O cuando estamos solos, están las hermanas solas y están en la palabra de Dios. Dios tiene la capacidad y Él desea a través de su Espíritu Santo aconsejarnos para hacer buenas decisiones.
Porque Él no desea que nosotros resbalemos, no desea que nos metamos en algún compromiso que después vamos a tener preocupaciones, vamos a abatir nuestro corazón. Y entonces el Señor desea aconsejarnos, desea hablarnos, desea decirnos a muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el libro de Proverbios que tiene 31 capítulos. Podemos leer un capítulo todos los días. Hoy es noviembre 11, podemos leer el capítulo 11 de Proverbios. Mañana el capítulo 12 y así sucesivamente. Cuando lleguemos al final del mes, si tiene 30 días, pues regresamos al capítulo primero. Si tiene 31, pues hacemos lo mismo. Y lo hacemos todos los días, todos los meses. En otras veces podemos tomar el libro de los Salmos y también hacer lo mismo. No se toma mucho tiempo. 5 o 10 minutos leer la palabra de Dios. Algo importante de hacer antes de comenzar a leer, donde estemos, se toman algunos minutos solamente pedirle a Dios, Señor, tu palabra dice que tú deseas aconsejarme. Aquí estoy, aconséjame, dime qué es lo que yo necesito saber. Tú conoces las decisiones que voy a tomar eventualmente. Te ruego que me ayudes, tú sabes lo que yo necesito, tú conoces todo de mí. Y comenzamos a leer. Terminamos de leer. Señor, te doy gracias por esta palabra. Deposita en mi corazón todas aquellas cosas que tú deseas, que yo retenga y que yo recuerde. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hacemos esto todos los días, no se va a convertir en una rutina, porque la palabra de Dios es vida, es fuente de agua viva. Y nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, nos va a dar gozo, nos va a dar alegría. Vamos a experimentar, depender de Dios continuamente. Entonces tomemos ese consejo de parte de David de honrarle y darle gracias a Dios y bendecir su nombre porque Él nos aconseja. Y este versículo 7 lo termina diciendo, aún en las noches me enseña mi conciencia. Anteriormente, hace minutos hablábamos, si nos despertamos en la noche a las 2, 3 de la mañana, pensamos quizás que el día anterior el trabajo estuvo muy despacio y llegan a nuestros pensamientos, qué cosas que usualmente estos pensamientos nos atacan más en las noches y empezamos a pensar, a lo mejor están pensando despedirnos, a lo mejor ya no voy a tener para la renta, a lo mejor me va a faltar dinero para comprarle artículos escolares a los niños, fulano, sutano se ha estado sintiendo enfermo, ¿qué vamos a hacer con él? Y empiezan estos pensamientos. Pero de la misma manera, cuando hemos depositado en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios, esta palabra de Dios va a venir a nuestras mentes y nos va a enseñar, como leemos Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Entonces, la palabra de Dios viene a fortalecernos. Y cuando estamos fortalecidos en su palabra y la tenemos en nuestras mentes, Dios va a hacer el resto de depositarla en nuestro corazón. Y allí es donde Dios va a hacer la obra de darnos confianza, de darnos paz a través del consejo de la palabra de Dios. Luego entonces seguimos leyendo y nos dice en el versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón. ¿Por qué se alegra nuestro corazón? Porque siempre ponemos a Dios delante de nosotros. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro auxilio en la tribulación. Y entonces nuestro corazón está en Él, gozoso, se llena de gozo, de alegría, y nuestra carne, nuestro cuerpo reposa. ¿Reposa en qué sentido? Que no tenemos aquellas ansiedades
que nuestro corazón, nuestros tejidos, nuestro entorno está teniendo aquellas tremendas situaciones donde me siento presionado, me siento angustiado, me siento con ansiedades dentro de mí. Los latidos del corazón se suben más, la presión se sube más, porque todo afecta dentro de nosotros, nuestro estado emocional, afecta nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestros sistemas. Pero cuando estamos cerca del Señor, cuán grande diferencia tenemos en Él. ¿Cuál es la causa de nuestro gozo y alegría y tranquilidad? Permanecer, estar constantemente en Él. Por ejemplo, hemos leído más de alguna vez Juan 15:4. Dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, solos no vamos a poder. Solos se nos va a hacer difícil. Necesitamos al Señor más que a ninguna otra cosa. Necesitamos estar en comunión con los hermanos para que entre nosotros mismos también nos alentamos, porque todos dependemos del Señor. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, esto es importante para nosotros, donde estemos dependiendo constantemente del Señor. En los dos últimos versículos nos habla de porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y este versículo habla mucho de cómo el Señor Jesús no permaneció sin resucitar, no permaneció en el Seol. Y muchos de los apóstoles hablan de la resurrección del Señor Jesús. Típicamente Pablo lo hace y también Lucas. Y por lo tanto a este salmo completamente se le categoriza como un salmo mesiánico, y así hay muchos otros salmos que hablan específicamente de algún suceso en la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, también Job nos habla de la resurrección del Señor Jesús, y él lo dice de esta manera en Job capítulo 19, versículo 25 al 27, y podemos pensar cómo este hombre Job tenía esta esperanza y esta seguridad de que su Redentor vivía. Vean cómo él lo dice a Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Cómo este hombre tenía la seguridad de un Redentor que iba a venir, un Redentor que iba a levantarse del polvo, y Job decía a sí mismo: he de ver ese Redentor. Entonces nos habla de la resurrección del Señor Jesús. También podemos leer, hay otros versículos, capítulos que podemos referirnos a ellos, pero solamente estos por ahora. En Lucas 24, del 1 al 7, nos habla de la historia en estos pocos versículos de cuando el Señor Jesús ha resucitado. Y nos dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron miedo, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús resucitó.
cómo David expresa en este salmo, que nos habla de las bendiciones espirituales, de la herencia que Dios nos ha dado, y tenemos nosotros esta firmeza y esta seguridad de la resurrección del Señor Jesús. Él nos dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero si vamos más allá, también entendemos por lo que la Escritura nos dice que tampoco nosotros, pues también el Señor nos levantará, nos transformará cuando llegue ese tiempo. En el versículo 11 nos dice de Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. Y allí es donde deseamos estar, donde deseamos vivir, en ese caminar, en esa senda, pero de vida, no de muerte. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo que no viene a causa de las circunstancias, sino a causa de que el Señor Jesús está con nosotros, que Dios es nuestra herencia. Y Él termina diciendo, delicias a tu diestra para siempre. No como las cosas temporales de este mundo, que son solamente temporales, las cosas materiales. Lo que Dios nos ha dado, nuestra herencia, es delicia para siempre, eternamente. Disfrutemos en esa seguridad y en esa palabra que el Señor nos ha dado y podamos cada día acercarnos más a Él y experimentar y saborear y deleitarnos, complacernos en la herencia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, si por lo contrario, usted quizás nunca ha tenido la oportunidad de recibir al Señor Jesús y no ha experimentado esta cercanía con Dios, hoy es el momento oportuno para usted. Ahí donde está puede decirle, Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados. Deseo que tú seas mi deleite. Estoy cansado de la vida y de los deleites temporales de este mundo. Ven a mi corazón, límpiame completamente y hazme tu hijo, hazme tu hija. Y estamos seguros que el Señor lo va a hacer en usted. Así es que deseamos a cada uno de los hermanos y que el Señor les bendiga en grande manera. Y primeramente el Señor, nos vemos en la próxima ocasión. El Señor sea con ustedes.